cambiar sus acciones. Y esto creo que es muy importante, porque mucha gente lo pierde de vista después y piensa que Rand en realidad lo que quería era imponer lo que para ella eran los valores correctos. Ella en ningún momento imponía nada. Ella decía, cada uno elija los valores que quiera, después háganse cargo de las consecuencias de los valores que elijan, porque eso va a ser ineludible. Pero justamente porque la elección de valores para guiar la vida son voluntarios, es que uno debería estudiar o hacer el esfuerzo de elegir cuáles valores considera que son mejores para su vida. Y ella ahí es donde, en la virtud del egoísmo, desarrolla este tema. Y me parece que desde ese punto de vista le ha hecho un aporte a las ideas de la libertad enorme, ¿no? Porque en realidad lo que nos está diciendo es que cada uno tiene que vivir como quiera y hacerse cargo de las consecuencias de la forma de vivir, y que finalmente la organización de la sociedad debería ser una que permita que cada uno pueda elegir su forma de vida en la medida en que no ejerza la violencia contra otros, y cada uno seguir el curso de vida que quiera, sin imposiciones de ningún tipo. Y en este sentido creo que me parece que el aporte de Rand a las ideas de la libertad ha sido el más importante para mí, ha sido este, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente en todo lo que menciona. De hecho, creo que una de las cosas más importantes que Ayn Rand nos viene a traer también es lo importante que es cuestionarnos los conceptos, el entender qué es lo que estamos siguiendo, que existen filosofías, muchas, no solo una, y que hay que saber escoger de una. ¿Y cómo lo vamos a saber escoger? En base a nuestra misma necesidad como ser humano, como individuo. Aquí hay una cosa muy interesante que mencionaron, que nosotros, por ejemplo, los objetivistas, no creemos que nadie debe de utilizar el monopolio, o bueno, nadie puede utilizar la violencia en contra de otros, incluyendo al Estado, incluyendo al gobierno, más bien, incluyendo al gobierno. Pero nosotros aceptamos al mismo tiempo que exista alguien que nos haga el balance, que alguien no se convierta, por ejemplo, en un anarquismo en donde cada quien hace lo que quiere. Y aquí muchos de los cuestionamientos de las personas que no llegan a entender muy bien el objetivismo es que entonces no puede existir el Estado, porque entonces como nosotros no estamos a favor de iniciar la violencia, el Estado al quitarnos impuestos inicia la violencia. En su libro La virtud del egoísmo, ella explica un poco más sobre esto. ¿Nos podrías platicar un poquito más? Sí, a ver, Ayn Rand es bastante sui generis en cuanto a su pensamiento político, porque no es anarcocapitalista, pero tampoco es liberal clásica, en el sentido de Exacto. que, como vos bien decís, al negar la existencia de que el gobierno inicie el uso de la fuerza, ella dice tampoco pueden existir los impuestos, porque los impuestos son una forma de iniciar el uso de la fuerza. Por lo tanto, si va a existir un gobierno, se va a tener que mantener con aportes no compulsivos. Y ella, en La virtud del egoísmo, en uno de los artículos, trata de explicar cuáles podrían ser algunos de estos aportes. Por ejemplo, la certificación de la validez de documentos, las multas, las tasas de justicia. Habla por ahí de la lotería, ¿no? Dicen, en algunos países Sí. el Estado tiene loterías y de esto saca algo de dinero para mantenerse. Pero lo cierto es que ella dice, bueno, la principal forma de sostener el gobierno, en definitiva, va a ser que el gobierno le sirva a la gente, porque al servirle, al ser útil a las personas van a estar dispuestas a aportar dinero para mantener ese gobierno. Y esto da lugar a varias discusiones, ¿no? Yo tengo una posición por ahí más cercana al anarcocapitalismo, pero creo que si Rand hubiese vivido un tiempo más y hubiese pensado un poco más, con todo lo que se desarrolló la teoría política liberal después de su muerte, estaría un poco más cerca de esa visión que de hecho no está demasiado lejos, ¿no? Porque Rand finalmente lo que nos está diciendo es que el gobierno no es metafísicamente necesario. Si fuera necesario, los impuestos deberían ser aceptados, porque si es necesario que haya un gobierno, ese gobierno tiene que ser mantenido, y si el dinero de la gente no alcanza para mantenerlo, el gobierno teóricamente no debería desaparecer, y por lo tanto la única forma de que siga existiendo es a través de la fuerza.
Pero al decir Rand que el gobierno solo se puede mantener con aportes no compulsivos, lo que nos está diciendo es que en algún momento la gente puede optar por no mantener al gobierno y organizarse de una manera distinta. Y esto es una alternativa válida que el propio pensamiento de Rand debe aceptarse como válido, y que yo creo que la tecnología y muchas formas institucionales que se han desarrollado en los últimos tiempos nos permiten hoy resolver un montón de problemas que en la época en que Rand vivió se pensaba que no se podían resolver si no hubiera un gobierno que lo hiciera, ¿no? Pero de todos modos, digamos, yendo a lo que Rand escribió en su momento, ella tiene una posición, en cierto modo, liberal clásica, pero con este aditamento que la aleja del liberalismo clásico, y es que el gobierno no puede cobrar impuestos ni ejercer el inicio, ni iniciar el uso de la fuerza contra las personas de ninguna otra manera. Esto es de alguna manera un alivio para las personas, ¿no? Porque el liberalismo clásico no ofrece garantías de que el gobierno, una vez instalado, no se va a convertir en un autoritario y va a utilizar su poder para sojuzgar a la gente, que es lo que pasa en realidad en casi todos los gobiernos, sino que en la medida en que no tenga recursos o la posibilidad de coaccionar a la gente para quitarle recursos, en definitiva ese gobierno solo va a existir si hace bien las cosas, es decir, si está para proteger derechos individuales. Sí, exacto. Oh, de hecho, como ella lo mencionaba, tampoco el Estado es natural, porque hay personas que creen que es naturalmente, en su naturaleza malo. O sea, que el simple hecho de decir Estado, ya estamos diciendo un concepto despectivo. Y ella dice que no, de hecho, que dice que el Estado, si es necesario, desaparece. Ahí ella tiene sus cuestiones, pero, por ejemplo, hay países que aún así la gente puede dar dinero hacia el Estado, y si la gente decide dar ese dinero al Estado porque el Estado les está dando un buen servicio, el Estado puede existir. Y no como otras filosofías, por ejemplo, anarcocapitalistas, que dicen, no, el Estado no debe de existir. Yo creo que esa sería como la gran diferencia. En otro aspecto, ¿cuál es por ejemplo, sabemos que Ayn Rand se basa en algo que son metafísica, epistemología, ética, o sea, estética y política, que tiene toda una estructura filosófica. Esa filosofía, el objetivismo, ¿qué la hace diferente, por ejemplo, a una filosofía, por ejemplo, a Ludwig von Mises, o a, no sé, Federico Bastiat, o a Adam Smith? ¿Cuál sería la diferencia una diferencia que podría ser esencial para nosotros poder decir, no, que no quiero ser ellos porque tengo objetivismo? Y el objetivismo me dice esto, y es la diferencia que me hace de los demás. Mirá, yo creo que Adam Smith, que Ayn Rand tenía muchos puntos de conexión tanto con Adam Smith como con Mises. De hecho, hay artículos, se escribió bastante sobre la similitud entre el forma de pensar, por ejemplo, de Mises y de Rand. Tenían sus diferencias, todo depende de donde uno quiera poner el ojo, si uno quiere poner el ojo en las diferencias o lo quiere poner en las similitudes. Yo escribí un paper, por ejemplo, sobre la teoría del conocimiento en Rand y Popper, ¿no? Sí, y muchos piensan que Popper y Rand son el agua y el aceite, y yo creo que demostré en ese paper que por lo menos en lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, había muchas similitudes y hasta de alguna manera uno era complementario del otro. Totalmente. Por ejemplo, en la teoría del valor, ¿no? Algunos que livianamente te dicen, bueno, Mises era un subjetivista kantiano y esto es la teoría del valor subjetivo, está todo mal, mientras que Rand era objetivista aristotélica y el valor es objetivo y es totalmente distinto. Cuando vos lo lees a ambos, te das cuenta que no hay contradicción en lo que están diciendo. En el siguiente sentido, el propio Mises, en la acción humana, dice, miren, cuando yo hablo del valor subjetivo, estoy hablando del valor individual, es decir, que cada individuo valora de una manera distinta, lo mismo que dice Rand. Y digo, yo no, cuando hablo de valor, no estoy hablando del valor moral, no me estoy refiriendo a si eso es bueno o es malo, porque eso es para los que estudian moral. Yo estoy estudiando economía en este tratado. Y desde el punto de vista de la praxeología, lo que interesa es
que las personas toman decisiones sobre la base de sus propios valores que son individuales. Y esa es la gran diferencia que la escuela austríaca tenía respecto de las anteriores escuelas económicas, que es totalmente compatible con la visión de Rand, y por lo tanto no hay grandes diferencias. Yo creo que hay muchos autores que tienen gran cantidad, por ejemplo, vos mencionabas a Bastiat. Yo muchas veces le digo a mis alumnos que si toman la ley de Bastiat y le cambian la palabra Dios por la palabra naturaleza, van a tener básicamente un mini tratado de política objetivista, porque en realidad Bastiat, está bien, pone la carga sobre que Dios hizo al hombre, pero si cambian Dios por naturaleza, en realidad, y lo leen de nuevo el libro, van a encontrar que era totalmente compatible. Sí, yo estoy de acuerdo. Rand, por ejemplo, Rand no solía citar muchos autores. En Capitalismo, el ideal desconocido, al final del libro, ella hace como una especie de lista de algunos libros que les parecían muy importantes desde el punto de vista político. Y ahí ella menciona, por ejemplo, la Suma Teológica, sí, ¿no? de Tomás de Aquino, ¿no? Uno diría, pero Tomás de Aquino, sí. Y para ellos la Suma Teológica, para ella era un libro muy bueno. Y menciona también la ley de Bastiat, o sea que en realidad si uno se despoja de ciertas visiones muy extremistas, en realidad hay grandes coincidencias entre muchos de estos autores. Sí, de hecho, yo hice mucho clic con Ayn Rand porque yo soy fan de Adam Smith. Cuando yo leí, por ejemplo, la teoría de los sentimientos morales, a mí me cambió toda la perspectiva de mi vida, pero después leo Ayn Rand con La virtud del egoísmo, por ejemplo, y ahí fue donde dije, ok, sí hay una diferencia, pero porque Adam Smith se metió en un sistema, en algo económico. Por ejemplo, lo de la teoría del valor o todo ese tipo de cosas. Rand no habla de política hasta cierto punto, te explica cómo se genera la política, te explica cómo las personas llegan a formar grupos y que después lo llevan a la política, pero ella no te dice, no te da ninguna, ¿cómo se podría decir? Teoría política o teoría económica. Ella jamás se mete en ese problema. Entonces, si quitamos eso y ponemos todo lo demás de la teoría de los sentimientos morales junto con Ayn Rand y La virtud del egoísmo, yo creo que son dos obras que tienen mucho en común. ¿Qué opinarías al respecto? Bueno, hay un punto de conexión muy importante entre Rand y Adam Smith, que es el concepto de benevolencia, ¿no? Por ejemplo, la idea de benevolencia en Rand y en Natalia Branden, que escribió bastante sobre ese punto, esa idea de que uno tiene la tendencia natural a ayudar a los demás que están en situación de emergencia, cuando esto no le implica un sacrificio. Eso es totalmente compatible con la visión que tenía Adam Smith de la relación que existía entre las personas. Sí, de hecho, las personas, por ejemplo, creen que Ayn Rand te dice que no ayudes a nadie, que está mal ayudar a alguien. El problema es que ellos no entienden, o bueno, muchas veces creo que no han leído Ayn Rand en sí, pero ella se refiere casi a lo mismo que dice Adam Smith. Hay algo en la tristeza de alguien más que te hace de repente sentir triste. También hay algo que te hace sentir feliz cuando alguien se siente feliz. O sea, empatía y la simpatía y todo ese tipo de cosas que nos ayudan a una sociedad a convivir como tal en una sociedad. Y de ejemplo, Bastiat, lo mismo, la ley, y yo estoy de acuerdo. De hecho, aquí lo tengo, ese libro me encanta, porque te explica cuál es en realidad, o sea, cómo es la ley como tal. Y como dices tú, quitamos a Dios y ponemos metafísico, algo más metafísico, algo de la realidad y de la ley y la identidad, por ejemplo. La existencia es la existencia, pues ahí tenemos casi lo mismo. Entonces, sí, creo que es una muy buena conexión. Mi pregunta otra sería, ¿qué fue lo que usted se considera objetivista? ¿Por qué considerarse objetivista? Bueno, a ver, yo no sé si me considero objetivista. Es decir, de hecho, cuando me preguntan si yo soy objetivista, le digo, no, yo soy de Boca. En realidad, porque pensar que uno es objetivista es como casi una cuestión religiosa o de culto, y eso yo creo que la propia Rand estaba muy en contra. Cuando alguien habló de la filosofía randiana, ella se puso como loca y dijo, mi filosofía no es randiana. Y a mí me parece que en realidad
O sea, yo estoy muy influido por el pensamiento de Rand, así como también del pensamiento de otros filósofos, y me enriquezco o trato de enriquecer el pensamiento mío, muy influido por Rand, con algunos otros filósofos y con pensamientos propios. No te olvides que Rand permanente decía, chequeen sus premisas, esto es, Sí. uno no debe leer a Rand como si fuera el catecismo y la verdad revelada, sino que Ujú. debe leerla y evaluarla críticamente, como a todo. Entonces, en ese sentido, me considero una persona que está influida fuertemente por el pensamiento de Rand, pero no me gusta hablar de ser objetivista, randiano o cosas por el estilo, porque esto supone, por un lado, encasillamiento. Por ejemplo, hablábamos recién del tema del gobierno y la política, y yo ahí tengo algunas diferencias con Rand. Yo creo que hay, por ejemplo, alguna contradicción en el pensamiento de Rand cuando por un lado dice que el gobierno tiene que ser necesario y por otro lado te dice que no puede ser mantenido compulsivamente, o una cosa o la otra, y me parece que hay cierta contradicción, pero eso no quita, es decir, yo creo que nadie puede estar 100% de acuerdo con otra persona. Si uno está 100% de acuerdo con otra persona, es o porque es un second hander y se dejó guiar o manejar por esa otra persona, o porque no se tomó el trabajo de pensar. Cuando uno se toma el trabajo de pensar, puede estar de acuerdo como yo en un 80, 85 o 90% con ciertas ideas, pero siempre va a haber un punto en el que no voy a estar de acuerdo, y por eso no me gusta que digan que tal persona es objetivista o es randiana. Prefiero decir que soy una persona muy influida por el pensamiento de Rand, ¿no? Ujú. Esta aclaración yo la quería hacer porque me parece que a veces las ideas de Rand, a alguien que las toma desprevenido, lo lleva a convertirse en cierto fanático. Mira, yo te cuento una anécdota que me pasó a mí. Ujú. Cuando yo descubrí el pensamiento de Rand y junté unos pesos, era estudiante, una de las primeras cosas que hice fue ir a hacer un curso a California, a la Universidad de San Diego, que organizaba de Jefferson School. George Reisman, uno de los discípulos de Mises y que había sido amigo de Rand, organizó un seminario de 2 semanas excelente, donde por un lado él daba una clase sobre economía austríaca, con varios otros profesores que tenían algunas charlas complementarias, y por otro lado, Leonard Peikoff, que era el heredero de Ayn Rand, daba un curso sobre objetivismo con todos los discípulos de Rand que daban otros seminarios. Peikoff daba su clase todos los días al mediodía, su clase terminaba y nos íbamos todos a la cafetería, éramos como 300 personas, íbamos todos a la cafetería de la universidad a almorzar, y venían todos los profesores, pero Peikoff nunca venía. Entonces yo un día le pregunté a alguien por qué Peikoff no venía a la cafetería con nosotros, y esta persona me dijo, bueno, porque el problema es que en otras ocasiones, desde que terminaba la clase hasta que llegaba a la cafetería y mientras almorzaba, era un enjambre de personas que le preguntaban qué tenía que comer un objetivista, qué libros tenía que leer un objetivista, qué ropa tenía que usar un objetivista, qué música tenía que escuchar. Y él le decía, coman lo que quieran, escuchen lo que quieran, lean lo que quieran, pero como que esto te lleva, si no lo sabes entender bien, a una suerte de fanatismo que es muy contraproducente y que ha sido el motivo por el cual los discípulos de Ayn Rand o algunos seguidores de Ayn Rand fueron criticados en su momento, injustamente por ahí, porque Rand no tenía absolutamente nada que ver con esa forma de pensar. Pero me parece que es muy importante destacar esto, ¿no? De que en realidad, digo, por ejemplo, cuando Rothbard se pelea con Ayn Rand y escribe aquel famoso artículo donde habla sobre el culto a Ayn Rand, como diciendo que son un grupo de fanáticos, mucha gente se enojó y dice la filosofía de Rand no tiene nada que ver con esto, y es cierto, la filosofía de Rand no tiene nada que ver con esto, pero algunas actitudes a veces de algunos seguidores han llevado. Ojo, lo mismo pasa con cualquier filosofía, ¿no? Digo, hay Sí, claro. seguidores de Kant o de Mises o de Rothbard que pueden ser hasta violentos, Sí, claro. pero el punto es no llegar a ese punto, ¿no? Tomar las ideas
como son y analizarlas siempre con espíritu crítico. Claro. Yo creo que una de las partes importantes, por ejemplo, yo sí me defino como objetivista, es el hecho de que, por ejemplo, tenemos diferentes filosofías día a día y con las cuales actuamos en consecuencia, ¿no? Día con día. Parte de lo que dice la ley de identidad, así como lo veo yo, es o eres una cosa o eres otra, ¿no? O sea, y yo creo que también en el aspecto del objetivismo, por ejemplo, Ayn Rand te da una filosofía para vivir en la Tierra, un código de conducta moral y ético que tú tienes que crear, que tienes que encontrar, tú tienes que, y si decides que es el correcto para ti, actuar en consecuencia. Habemos personas, por ejemplo, que sí creemos que esa filosofía que nosotros queremos llevar a la práctica, a nuestro día a día, por ejemplo, pues sí creemos que es el objetivismo. Yo creo que es coherente, obviamente, una persona que se trata de definir como algo, a una persona que prefiere estar abierto a otras filosofías. Por ejemplo, yo también decidí alejarme del libertarismo o de las ideas liberales, conservadoras y todas estas cosas, porque pasó exactamente eso que nos estás platicando. Llega un punto en el cual muchas de estas personas te cambian la perspectiva de lo que es libertarismo por sus actitudes, por su forma de ser, porque están creando mafias, porque si no cumples con ciertos estereotipos, entonces no eres libertario, o entonces ya eres progre. Me han dicho comunista por defender a Ayn Rand. O sea, ese tipo de cosas muchas veces influyen mucho para que las personas decidan ser o no ser algo. Y yo creo que esa es una parte importante de la que mencionas. Por otra parte, me gustaría saber qué podemos hacer nosotros como personas que estamos buscando dar a conocer más la filosofía de Ayn Rand y que no se queden con una idea falsa de lo que es Ayn Rand y que se den cuenta de que es una filosofía estructurada, o sea, que no puedes aceptar un resultado sin obviamente dar por hecho un proceso. Nosotros queremos que la gente entienda qué es el objetivismo, queremos que la gente se acerque más al objetivismo. ¿Qué consejo nos puedes dar a nosotros, ya que tú lo has hecho durante muchos años, el promover las ideas de la libertad, en este caso hablando directamente de objetivismo? Yo creo que una cosa muy importante es lograr que la gente lea las obras de Rand. Hoy existe mucha más facilidad. En mi época no había nada traducido al castellano, ni siquiera las novelas. Había versiones viejísimas y censuradas y mal traducidas en España, que apenas se conseguían. Pero hoy todas las obras de Ayn Rand se pueden conseguir en castellano. Y Sí, como vos dijiste al principio, en realidad son libros muy sencillos, porque Ayn Rand, como vos decías, como este. dijo que quería una filosofía para vivir en la Tierra. Exacto, ahí tenés la Rebelión de Atlas, la versión de Grito Sagrado, y de hecho hay una nueva versión que publicada en España Sí, por Deusto, que dicen, o por lo menos ellos se ufanan de que está mejor traducida aún. O sea, y todos los libros filosóficos de Rand, el Grito Sagrado los tradujo a todos. sí. Y como vos dijiste, son obras que son sencillas de leer, que no es nada rebuscado, que cualquiera puede agarrar la virtud del egoísmo y leerla. Yo cuando descubrí la virtud del egoísmo, que fue el primer libro filosófico que leí de Rand, me pareció una maravilla, porque en realidad era todo tan claro y cerraba todo tan bien que era una maravilla y era mucho mejor que me lo explicara alguien. Yo creo que una cosa muy importante sería lograr que la gente se anime a leer los libros de Rand, algunos libros, yo le recomendaría La virtud del egoísmo, Filosofía, quien la necesita, como primeros libros, y luego tratar de aplicar esas ideas a la vida diaria o pensar cómo se aplicarían esas ideas a los problemas cotidianos que uno tiene, y fundamentalmente no convertirse en un fanático, ¿no? Porque a mí me ha pasado algo, yo me he encontrado, por ejemplo, con gente que me decía, bueno, sí, estas ideas son muy buenas, pero si yo siguiera al pie de la letra lo que dice Rand, me tengo que divorciar de mi esposa y pelearme con todos mis amigos y echar a mis hijos a la calle porque son unos vagos, y yo no tengo ganas de andar peleándome con todo el mundo. Por lo tanto, es muy, muy interesante Rand, pero listo, lo guardo en la biblioteca. El punto es tomar las ideas para uno mismo, en primer lugar, Exacto. y ver cómo esas ideas pueden ayudarnos a vivir mejor a nosotros mismos.
no tratar de convertirnos de movida en predicadores de una filosofía, porque además eso cae muy mal. O sea, en realidad a mí no me gusta que vengan a tratar de venderme una filosofía, prefiero tomar los libros y leerlos, y después decidir yo si las ideas me gustan o no. Y Rand lo que tiene de buena es que las explica muy bien. Te podrán gustar o no gustar, pero sabés que las vas a entender después apenas las leas. Y por eso yo creo que una gran tarea de difusión es lograr que la gente lea los libros. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Ayn Rand Institute, una de las primeras actividades que hizo y que creo que todavía sigue haciendo, son unos concursos de ensayos sobre el manantial de Fountainhead para estudiantes del último año del colegio secundario, del high school, chicos de 16 y 17 años, a los que les piden que lean la novela y escriban un ensayo de unas pocas páginas. Y esto a muchos de esos chicos les ha cambiado la cabeza, es decir, muchos de esos chicos hoy son difusores de filósofos y se han convertido en grandes intelectuales porque empezaron leyendo esa novela y entendieron las ideas. Sí, de hecho, una de las anécdotas que yo siempre les doy a las personas cuando me preguntan qué libro a mí me cambió la vida, hablando directamente de todos, yo creo que mi libro favorito y el que me cambió la vida fue Hipno, porque literalmente yo creo que está hablando de mí. O sea, cuando yo leí Hipno, dije, este libro lo tienen que leer en secundaria, lo tienen que leer en preparatoria, tienen que saber quién es Ayn Rand, porque eh, en el transcurso de nuestra vida, y más en Latinoamérica, la educación está del lado de la izquierda. La educación es socialista, la educación es lo que viene en los libros que escribieron los mismos gobernantes, o que mandaron a escribir los mismos gobernantes. Y yo creo que una parte interesante es toparse de repente con alguien que te diga, no, Ángel, lee este libro, Rebelión de Atlas, te va a encantar, y tiene un excelente discurso. Y después la persona, me ha pasado que regresa y me dice, oye, tenías razón, es excelente. Bueno, yo les recomiendo Hipno porque son 60, 70 páginas y les va a hacer entender parte de lo que yo tuve que entender para poder cambiar mi vida. En este caso, lo importante que era yo primero, antes de estarle dando gusto a la gente, de lo que yo quería estudiar y no lo que la gente quería que yo hiciera en mi trabajo. Y yo empecé a entender todo eso, la importancia del individuo para después hablar de una sociedad. Si el individuo no entiende eso, no podemos hablar de sociedad. Si uno no entiende el yo, no podemos hablar de ustedes. Entonces, yo creo que esa es una de las recomendaciones que yo siempre doy. Hipno es rápida, es sencilla, es una novela de ciencia ficción hermosa. A mí me puso la piel chinita y podría decir que hasta alguna lágrima me sacó al final. El discurso final es hermoso, incluyendo la rebelión de Atlas. Y para las personas que ya leyeron alguna novela de Ayn Rand, pues los libros de filosofía son increíbles. Yo también recomiendo Filosofía quien la necesita para empezar y después La virtud del egoísmo o viceversa. Y bueno, pues yo creo que la tarea de difundir no sería tanto como predicar, sino de que la gente llegue a toparse con alguien que le hable de Ayn Rand. Porque mucha gente va a morir sin saber quién es Ayn Rand. A lo mejor y pudo haber sido su filósofa favorita, pero mucha gente se va a ir por otras partes, jamás van a conocer a Ayn Rand. Qué padre o qué bueno sería que se toparan con alguien que les diga, mira, te recomiendo este libro, te recomiendo Ayn Rand, aquí está el PDF. ¿Tienes alguna duda? Aquí estoy yo, aquí está Ricardo Manuel Rojas, aquí está todo el Ayn Rand Center Latinoamérica y el Atlas Society para responder tus preguntas. Y muchas veces las personas no tienen el tiempo necesario, y me gustaría hacer y que haya más personas que se den la oportunidad de responder la pregunta de objetivismo, por muy absurda que sea, porque muchas veces nos bloqueamos cuando ya no entendemos algo y nadie nos lo responde. Entonces ya no queremos, muchas veces no podemos avanzar. Qué mejor que haya personas como nosotros, como usted, como hay María Martí, como muchos que van a estar con nosotros en estas actividades, podamos preguntar, podamos exponer, podamos discutir ciertas ideas como lo acabamos de hacer el día de hoy. ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar? Sí, bueno, vos fíjate, en la época que Ayn Rand vivía, había una serie de publicaciones periódicas, semanales, como el Ayn Letter, The Objectivist Letter, el The Objectivist Newsletter, los de Objectivist después,
donde se publicaban fundamentalmente artículos de Rand y de otros discípulos de ella, pero también tenían una sección que le llamaban de munición intelectual, que era Ah, muy sí, sí, buena porque en realidad lo que hacían ahí era hacer preguntas, sí, preguntas así sí, muy liminares, preguntas difíciles que generalmente la gente se podría sí, hacer y que exacto. muchos no podrían contestar. Y entonces la propia Rand o alguno de sus discípulos respondía a esas preguntas. Y eso era muy importante, porque ahí en realidad lo que hacía era llevar la discusión hacia las preguntas más complicadas, ¿no? Ayn Rand decía, bueno, esto contaba Leonard Peikoff también en una ocasión, que digamos, Ayn Rand solía repetirle siempre que hay que chequear las premisas, ¿no? Y que todo Sí, había que empezarlo desde las primeras bases, de A es A, la existencia existe, exacto. y de ahí para adelante. Entonces él contaba que a veces iba a ver la Rand y le decía, mirá, tengo esta duda con esto, que no sé bien cómo resolverlo. Y entonces Ayn Rand lo sentaba y empezaban desde el principio, la existencia existe, iban avanzando, y él dice, la mayoría de las veces cuando llegábamos a la mitad del desarrollo del tema, yo ya me daba cuenta cuál era la respuesta. Sí, Y este es un ejercicio realmente muy importante, porque la gente eh, algo que Ayn Rand desarrolló mucho, este concepto de racionalizaciones, estas respuestas que parecen racionales, pero que en realidad son respuestas automáticas que no tienen demasiado fundamento. La sí, gente es muy propensa a hacer eso, ¿no? A contestar con racionalizaciones, cuando en realidad lo que tenía que hacer es sentarse a pensar y desarrollar el tema desde los comienzos exacto. para encontrar una solución. Este ejercicio es muy importante y es bueno que la gente comience a hacerlo, igual que el tema de los conceptos, ¿no? Desgraciadamente, el objetivismo implica objetividad incluso en la Sí, formulación de los conceptos. Ayn Rand explica por qué ella llama egoísmo, por qué usa el egoísmo y por qué utiliza el título de la virtud del egoísmo en su libro. Lo explica en la introducción a ese libro. Y el punto es que si uno agarra el diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra egoísmo, le va a decir que es el excesivo e malo. inmoderado amor que uno tiene por uno mismo que lo lleva a procurar su bienestar sin preocuparse por el bien de los demás. Sí, Algo que no tiene nada que ver con el concepto de egoísmo y que en el idioma inglés simplemente se traduce como interés por los propios asuntos. sí, Entonces, self interés business. por los propios asuntos es una definición objetiva que no tiene nada de malo, después uno lo valorará con su propio código de valor, pero lo otro que está cargado de adjetivos en el idioma castellano nos ha llevado a tener una visión distorsionada que luego digamos, se transmite al pensamiento y a las ideas que uno desarrolla, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también hace la misma mención sobre capitalismo, como en la enciclopedia británica, ellos tienen un concepto totalmente ligado a algo que tiene que ver con el excedente de producción, cuando ella es muy específica de no existe un excedente de producción, o sea, no existe un excedente social, perdón, porque cada Claro, cosa es de alguien, ¿no? Entonces, y pide que se lleve al debate, que se analice capitalismo, porque me he dado cuenta también que muchas personas hablan mucho de capitalismo, pero en realidad ni siquiera pueden definir el concepto capitalismo. Entonces, yo creo que capitalismo, el ideal desconocido, es una manera de ayudar a las personas a que entiendan, a ver, si es este el capitalismo que yo quiero o no, o a lo mejor ni siquiera es el que quieren, pero dicen defenderlo. Y parte de lo que queremos hacer con las actividades es aclarar cada uno de los conceptos que podamos de las obras de Ayn Rand que son importantes, o sea, qué es un axioma, desde todo, o sea, entender un poquito más y que alguien nos explique. De hecho, los hermanos Capello, los que presentaron ahorita, tienen en mente y estamos planeando lo que es Pregúntale a un objetivista, en donde vamos a hacer una serie, vamos a buscar las preguntas más interesantes y vamos a permitir que las personas le pregunten a diferentes objetivistas. En este caso, nos gustaría también que usted participara con nosotros y poder hacer esta actividad. entonces, sí, sí, con mucho gusto, sí, me parece muy importante, me parece muy importante. Ok, pues entonces vamos a ver si alguien por ahí tiene alguna pregunta o algo así para eh, a ver si tienen alguna pregunta por ahí. Eh, preguntas.
¿Dónde se ven las preguntas? Ahí te las tienen que escribir aquí en el chat, tienes que activar el chat, no sé si está activado el chat, y en el Facebook Live. Ahí está, estamos esperando a ver si alguien tiene alguna pregunta. Por ejemplo, yo tengo una que nos mandaron me mandaron en un grupo liberal. Ricardo, esta pregunta es directa de un grupo libertario en el cual estoy. Nos preguntan que cuál sería la diferencia más marcada de Rothbard y Ayn Rand, o el anarcocapitalismo como representante de Rothbard, y Ayn Rand y el objetivismo. Bueno, a ver, básicamente, yo creo que Rothbard cuando escribe sobre anarcocapitalismo en esa época en la que él escribe, todo todavía era muy rudimentario, ¿no? Rothbard tenía una visión un poco romántica de la libertad y al punto que llegó a hacerle un elogio a la muerte del Che Guevara, ¿no? Es decir, tenía una idea Sí. que tenía cierta contradicción con sus ideas, pero él plantea el mundo sin gobiernos con la analogía de que va a haber empresas de seguridad que van a competir entre sí y que se van a poner de acuerdo cuando las personas se peleen. Y esto que era muy rudimentario, es decir, el mundo ha cambiado mucho y la filosofía política ha cambiado mucho y hay hoy libertarios, anarcocapitalistas que han desarrollado bien estas ideas. En aquel momento sonaba como algo infantil, que Ayn Rand lo destruyó, le dice, no, pero bueno, finalmente van a terminar o matándose entre las agencias o poniéndose de acuerdo en las agencias para perjudicar. Entonces eso es una estupidez y ahí es donde se produce la gran pelea con Rothbard. Yo creo que, digamos, a diferencia de esto, Rand decía, bueno, tiene que haber una última ratio del orden jurídico, una última autoridad. Cuando todos los mecanismos libres para solucionar los conflictos fallen y ya no hay más posibilidades que no sea agarrarse a los tiros, ahí recién aparece el gobierno para resolver el conflicto. Esa es la única función que el gobierno tiene, según Rand. Entonces, esa era posiblemente la diferencia final. Para el anarcocapitalismo, esa solución se va a encontrar de alguna forma. Para Rand podía no encontrarse y si no se encontraba, ahí tenía que intervenir el gobierno para ponerle una solución. Pero creo que con el que sí, por eso te decía al principio, si Rand hubiera vivido 30 o 40 años más, probablemente hubiese encontrado otras respuestas para ese tipo de cuestiones, ¿no? Okay. Por ahí escribieron otra pregunta, ¿la puedes leer, Fabricio? Dice Carlos Alfaro, ¿cómo ve Ricardo que el objetivismo puede ayudar a quitarle a la izquierda individuos tan ideologizados como los LGBT, indígenas, etcétera? En mi caso, al ser gay, Rand me ayudó a ver que el colectivismo LGBT no es lo mejor para mí. Sí, yo creo que en realidad hablábamos de individualismo hace un rato. Ayn Rand ponía el énfasis en el individuo, y al poner el énfasis en el individuo, en realidad no importa a qué grupo uno pertenezca, exacto, es un individuo por encima de cualquier grupo, y cuando uno nota que el grupo quiere imponerle cosas a ese individuo, ahí se empieza a dar cuenta que en realidad uno está siendo sometido por el grupo. Entonces, una cosa es juntarse para defender cierta forma de pensar o ciertos derechos, lo cual está muy bien, y otra cosa es cuando alguien te quiere imponer cierta conducta sobre la base de su filosofía o de su ideología. Entonces, ahí es donde hay que poner el freno, y ahí es donde Rand es muy valiosa, porque en realidad al defender al individuo nos está diciendo, lo más importante para vos sos vos mismo. Todo lo demás que te rodea es circunstancial y solamente lo vas a aceptar a través de acuerdos voluntarios. Nadie te tiene que imponer nada, nadie te tiene que decir ni cómo pensar ni cómo actuar. Y cuando vos estás en un grupo donde te decís que tenés que pensar o actuar de determinada manera, quiere decir que ese grupo está generándote un problema y tal vez te tengas que ir de ahí. Yo creo que ese es el mayor valor que tiene la filosofía de Rand para mucha gente con muy buenas intenciones que se mete en grupos de extrema izquierda o que con la excusa de la identidad sexual o de la ecología o de otras cuestiones
termina siendo manejada para fines políticos determinados, ¿no? Por ahí tienen otra pregunta, no sé si la puedes leer, por favor, Fabricio, de Jacqueline. Dice, me gustaría saber, esta la dice Jacqueline, me gustaría saber si jurídicamente es suficiente usar como argumentos las ideas de Ayn Rand para contradecir argumentos del justnaturalismo sobre el matrimonio, Esto la A ver, ¿no? yo creo, y uno podría deducir de las ideas de Rand, que en realidad toda asociación entre personas son asociaciones libres y voluntarias. En ese caso, el matrimonio, sea cualquier forma de matrimonio, debería ser una, Libertad. digamos, organización o un contrato libre y voluntario con las cláusulas que partes quieran ponerle. Miren, en Argentina fue uno de los países que no tenían divorcio vincular, por ejemplo, fue uno de los últimos países en derogar la prohibición del divorcio vincular. Uno se casaba y se tenía que separar, pero seguía casado porque por la ley el matrimonio era indisoluble, con digamos, era una expresión de la intromisión de las ideas católicas en todo este asunto. Cuando finalmente se discute la derogación de la ley, de la prohibición del divorcio y sale la ley de divorcio vincular, yo escribí un paper basado en Ayn Rand, esto es año 86, donde yo lo que proponía era, miren, no hay que dictar una ley de divorcio, hay que derogar la ley de matrimonio. Las personas tienen que poder organizar su vida como mejor les parezca, con las cláusulas que mejor les parezca. Si quieren tener un matrimonio con vacaciones y donde uno pueda tener un año sabático y no ver a su mujer durante el año o a su pareja, es una cuestión de las personas y el Estado no debería meterse con esas cuestiones. De modo que yo creo que la visión de Rand, individualista y basada en la voluntad individual y en la libre contratación y que los acuerdos tienen que ser voluntarios, lleva necesariamente a tener, digamos, a fundamentar la idea de que el matrimonio es lo que cada uno quiera que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí llegó otra pregunta. Sí, vamos a darle prioridad a las preguntas de Facebook porque ahorita están con las preguntas de Zoom. Ajá. Dice mi hermano, que nos está viendo desde su casa, dice, desde el punto de vista objetivista, ¿cuál o cuáles serían las responsabilidades racionales que debería desarrollar el Estado y cómo sería prudente llevar a cabo la reducción del Estado? Bien, a ver, por un lado, y yo creo que Rand en algún momento lo dice, la palabra Estado es una palabra horrible, porque en realidad Estado simplemente remite a un concepto jurídico, no es la categorización de la permanencia de las acciones del gobierno a lo largo del tiempo, ¿no? Pero yo prefiero utilizar la palabra gobierno antes que Estado, entre otras cosas porque justamente en una sociedad como la que pensaba Ayn Rand, ese gobierno tiene funciones muy acotadas y vinculadas específicamente con la protección de los derechos. Entonces uno debería pensar que un gobierno limitado en los términos de Rand debería dedicarse a la seguridad, esto es evitar las agresiones, evitar el crimen, evitar que las personas sean agredidas, la justicia, esto es que si no hay acuerdos voluntarios o formas, mecanismos de solución de conflictos voluntarios entre las partes, entre las personas, el Estado actúa como última ratio para resolver las disputas, un organismo para hacer ejecutar justamente las decisiones de los jueces, que tomen en esos casos en que tengan que decidir y que haya que ejecutar esas sentencias, y no hay mucho más que tenga que hacer el gobierno. Y finalmente tener una pequeña organización administrativa para justamente administrar el dinero que haga falta para ejercer esas funciones. Pero básicamente seguridad y justicia son las dos funciones básicas del gobierno. Es decir, el ideal al cual deberíamos llegar en términos de Rand es simplemente a tener un gobierno con policías y jueces, nada más. Todo lo demás. Un pequeño puñado. Claro, todo demás sobra, y tal vez si vos querés un
consejo de notables que no cobren sueldo, que se dediquen a controlar que el dinero que se gasta en policía y justicia se gaste bien y nadie se robe esa plata. Fuera de eso, no pareciera que haga falta más nada. Fuera de eso, el capitalismo less fair, ¿no? Todo lo demás. Exacto. Pero más bien la pregunta yo creo que va a cómo ahorita, como el Estado ya es demasiado grande, ¿cómo sería prudente llevar a cabo la reducción en este momento? O sea, ¿cómo se puede ir reduciendo el Estado? Ya, sí. O sea, hay que empezar. Sí, hay que empezar por lo más inútil y lo que menos sirve, hasta llegar a lo que, digamos, es más conflictivo. Argentina es un buen caso de esto, es decir, nosotros en los años, en 1989, cuando terminó el gobierno de Alfonsín, teníamos un gobierno con una inflación del 200% de inflación por mes. Imagínense lo que era, el peso no valía nada, y teníamos un Estado gigante que costaba una fortuna y por eso emitía dinero, moneda a lo loco el gobierno para mantener eso. Era una papa caliente y encima se vota a un presidente peronista que parecía un populista y que iba a ser un desastre. Menem hizo un proceso de achicamiento del Estado como nunca se había hecho en Argentina, que fue terriblemente exitoso, ¿no? Porque en 2 o 3 años se acabó la inflación, apareció la convertibilidad, inflación cero, vendió todas las empresas del Estado, abrió todos los monopolios, eliminó todas las regulaciones que no tenían sentido, vendió todos los edificios públicos que no tenían ningún sentido tener, y la verdad que todo anduvo mucho mejor. Y la verdad que eso se puede hacer. El tema es que consigan ustedes políticos que estén dispuestos a tomar esas medidas, ¿no? Sí, claro. Me gustaría también contestar a esa pregunta. De hecho, esa es la importancia de que cada quien busque un código de conducta moral y ético, porque Ayn Rand explica que la política es el ponernos de acuerdo nosotros como personas morales, como personas individuales, que tenemos un código que se asemeja a otros códigos que, por ejemplo, tú, Fabricio, tienes, Ricardo Manuel Rojas tiene, y en un determinado momento nosotros vamos a ir con esa idea buscando a quien nos represente. A lo mejor esa persona no está ahorita para decidir, pero ya sabes qué es lo que buscas. Y muchas veces de esa gente que se empieza a asociar, de muchas veces esos grupos que empiezan a surgir similitudes en los mismos códigos, deciden llevarlo más allá. Ahí es donde entra la política. A lo mejor algún día puede haber un partido objetivo que tenga una filosofía más basada en el objetivismo, en el capitalismo como política, y a lo mejor ahí es donde podríamos nosotros poder votar por alguien que se asemeje más a esas ideas. El problema aquí es que nosotros no vamos a poder saber que eso es lo mejor si no lo leemos, si no lo investigamos y si no vamos creando nuestro propio código que nos diga eso es lo que queremos para nosotros. Seguro. Y la solución, digamos, los caminos para esto pueden ser 2. O como vos decís, crear un partido político que algún día gane las elecciones y lo pueda hacer, o generando un cambio de mentalidad en la gente que obligue a los partidos políticos que ya existen a tomar determinadas decisiones que hoy no toman porque no las consideran políticamente correctas. Porque la gente ni las entiende. Claro, todas estas reformas que yo te estoy mencionando, que se hicieron en Argentina, liberales y de eliminación del Estado, las hizo un presidente peronista que fue votado por el peronismo, pero él se dio cuenta que había que hacer otra cosa porque si no el país se incendiaba y hizo lo que tenía que hacer y la gente se lo agradeció. Otro ejemplo de eso podría ser Margaret Thatcher. Ella tenía Inglaterra con un estado gigante, con el laborismo quitando todas las privatizaciones, o sea, más bien estatizando ya todo a su mayor, la inflación súper alta. Y lo que hizo fue que la misma gente haya decidido votar por Margaret Thatcher, de que se dieron cuenta de la necesidad de abrir su mercado, la necesidad de todo. ¿Cómo se dan cuenta la gente de esto? Ya sea viviendo este tipo de cosas que vivieron los ingleses en los años 60, 70, o leyendo, o investigando, o compartiendo información y haciendo la batalla de las ideas. Exacto, exacto. Y en ese sentido nosotros vamos con alguna desventaja, ¿no? Porque el colectivismo en realidad está permanentemente difundiendo
las ideas opuestas y tenemos que enfrentar digamos, una batalla. distorsión de los conceptos que es muy, muy compleja. Sí. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Sí, bueno, Jess Centeno, que ha estado preguntando desde hace rato, dice que a ella le han pasado cosas paranormales y que dice, tengo una duda muy grande sobre esto, ya que siempre me han pasado cosas paranormales. Desde el punto de vista, creo que objetivista, ¿cómo deberían ser vistos? Bueno, a ver, no sé qué es lo que le habrá pasado, pero en realidad Ayn Rand lo que te diría es que lo que existe, existe, y lo que no existe, no existe. Claro. Muchas veces a lo largo de la historia la gente ha pensado que muchas cosas eran paranormales hasta que descubrió que tenían una explicación. Exacto. Y tal vez las cosas que le pasen a él en realidad tengan una explicación, lo que pasa que todavía ni él ni otras personas las pueden explicar. Pero digo, para poner un ejemplo burdo, así como en la prehistoria la gente pensaba que el rayo era la manifestación de un dios que se enojaba, y hoy sabemos lo que es un rayo, hoy tal vez estamos viviendo situaciones que no podemos entender o se le atribuimos algo paranormal y probablemente tenga una explicación que algún día podamos develar. El tema es aplicar el mismo método científico para estudiar las cosas y hasta encontrarles Exacto. la explicación, ¿no? Claro. Fabricio, ¿tú quieres leer alguna otra pregunta? Bueno, no sé si tienen tiempo. Una última pregunta que nos están haciendo Sí. aquí. Última. Dale. Sol Ludeña dice, buenas tardes. Entiendo que la libertad y la responsabilidad individual son parte de lo mismo. ¿Cómo se ve desde el objetivismo a los menores de edad, bebés, niños, adolescentes, en cuanto a libertad propia y responsabilidades propias, de progenitores y del Estado? Ya que cuando los progenitores atentan contra la libertad de los hijos, me parece que sería el Estado quien debería auxiliarlos. Pero en ese caso, sí se necesitaría un Estado y del cobro de impuestos que solventen esta tarea. Bueno, a ver, es un tema realmente complicado, complejo, ¿no? Porque obviamente los chicos desde que nacen tienen derechos y deben ser protegidos esos derechos, y en general quienes representan a los derechos de los hijos son los padres. El problema es cuando son los propios padres los que ejercen la violencia sobre sus hijos, y eso es un crimen, obviamente, y ese crimen debe ser impedido y eventualmente castigado. El punto es que, digamos, el principio general debería ser que los padres tengan la responsabilidad y el derecho de educar a sus hijos, porque la alternativa es poner a los hijos en manos del Estado para que el Estado Lo los que ya eduque, tenemos. que es lo que ya tenemos y es lo peor que podría pasar. Entonces, dejando a los hijos digamos, dejando a los padres que tengan la responsabilidad de educar y de proteger a sus hijos, los excesos o los crímenes que se podrían cometer contra los hijos, que normalmente son excepcionales, los padres en general no están castigando a sus hijos permanentemente o en grandes proporciones, se pueden resolver como crímenes comunes. Cualquiera podría denunciar a un padre que castiga a su hijo y podría la autoridad que protege los derechos podría protegerlo. Esto puede significar un incremento de gastos, pero también no, porque digo, que es lo que yo digo siempre para todo lo que la gente me dice, habría que encargarse de tal cosa o habría que encargarse de otra. Yo le diría, creo que Sol era el nombre, que nada impide que ella cree una fundación para la protección de los chicos que son castigados por sus padres y salga a recolectar dinero y con ese dinero le paguen abogados que salgan a representar a los chicos que son violentados por sus padres. Y en realidad, si a mucha gente le importa yo pondría plata para eso, si a mucha gente le interesa, en realidad se va a poder hacer. Una de las cosas que tiene la libertad es que la gente, digamos, decide cuáles son las cosas que le interesa y pone su dinero donde le interesa ponerlo. De modo que probablemente una fundación privada podría colaborar mucho en eso, no haría falta recargar las funciones del gobierno para hacerlo. De hecho, un ejemplo es Estados Unidos. Ellos por lo regular son unas personas muy, no en su mayoría quizá, pero filantrópicos. ¿Qué quiere decir esto? La gente en su momento tiene una cierta cantidad de dinero y decide
cree que para ellos parte de su felicidad es apoyar a los niños pobres, por ejemplo, o apoyar a los niños que no tienen un seguro y para que les den, no sé, salud. Ayn Rand te dice que en tu libertad, con tu dinero, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no afectes el derecho de alguien más. Sí, de hecho yo en el libro mío sobre la vida de Ajá. Rand, cuando hablo sobre el tema de la benevolencia, traigo un ejemplo específico de la propia Rand. Rand, después que empezó a publicar sus libros y empezó a ganar dinero, una de las primeras cosas que hizo fue enviarle un donativo a el hotel donde había vivido, la pensión donde se había vivido Sí. cuando llegó a California, que no tenía un California. centavo. Y en la carta que le envía a la directora con el donativo, le dice que mucha gente normalmente está dispuesta a poner dinero para huérfanos o para gente que no tiene comida o que es pobre, pero hay personas que no tienen esos padecimientos, pero que necesitan como un empujón para la vida, para poder avanzar en la vida, como me pasó a mí cuando llegué aquí sin un centavo, y por eso esa gente debe ser ayudada de alguna manera, esos jóvenes talentosos que necesitan que alguien los ayude en los primeros momentos hasta alcanzar su éxito. Y ella era muy benevolente, incluso hasta donó dinero al ejército de Finlandia cuando luchó contra la Unión Soviética en 1942. En realidad muy de los americanos la idea que parte de la benevolencia, de que si a mí algo me parece que está bien, tendría, como dicen, ¿no? Put your money where your mouth is, ¿no? Poner tu dinero donde está tu boca. En vez de hablar tanto de lo que hay que hacer, poné tu plata. Y desgraciadamente en América Latina todos decimos permanentemente las cosas que son buenas y que habría que hacer, pero nadie está dispuesto a poner un centavo. Todos quieren que el Estado lo haga sacando plata a otros. Sí, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya para dar por terminar. No, ya la contestó. Ya la contestó. Bueno, aquí hay más preguntas. No sé si quieres leerlas tú o yo las leo. Sí. Nada más una ya para poder dar por terminar. Última, dice, ¿cree Ricardo que sería importante que los empresarios deberían tener una filosofía objetivista para no tener empresarios avergonzados de su riqueza? Bueno, sí es fundamental. Rebelión. De hecho, la propia Rand escribió bastante. Hay un libro, son una colección de artículos de Rand sobre los empresarios y la empresarialidad, que es muy bueno. Porque los empresarios tienen dos problemas grandes en América Latina, fundamentalmente. Uno, que para poder ser empresarios necesitan hacer cosas horribles, porque necesitan estar nadando permanentemente entre regulaciones, funcionarios corruptos y prohibiciones, y estando mucho más para salvarse del Estado que para poder vender sus productos. Y la otra, que también tienen una especie de temor o vergüenza moral por la riqueza que logran, ¿no? Y eso es un punto que habría que explicarles, que al contrario, tendrían que estar orgullosos de los logros que han obtenido. El punto es que muchos empresarios en América Latina son ricos porque han robado, han aprovechado monopolios, han coimeado a alguien. Esos no son empresarios verdaderamente. Alguien acudió el término empresaurio para llamar a esa gente, no empresario. Pero por eso no tienen nada de qué enorgullecerse, pero el verdadero empresario, el que logró su riqueza sin perjudicar a nadie, sin la ayuda de nadie, ese tendría que estar muy orgulloso de su riqueza y exhibirla, y justamente creo que las ideas de Rand serían muy buenas para que él tomara confianza de que está bien lo que está haciendo. La rebelión del Atlas es exactamente eso. La importancia de cómo los empresarios en un determinado momento, si llegan a ponerse en huelga en contra del mismo gobierno, de aquel que los hace ver como lo peor, ¿qué es lo que pasa? Y ya sabemos lo que pasa. Puede colapsar todo un país, se puede ir a la hambruna total por el simple hecho de que los empresarios deben de entender la importancia que tiene en la sociedad. O como lo explicaba Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero, o sea, las empresas tienen que entender que si ellos hacen un buen trabajo, que si ellos hacen las cosas bien, van a dar un bien social y sin que ellos sea su motivo o su proyecto de vida dar un buen producto, van a dar un buen producto porque quieren estar dentro de la competencia.
Y eso es una de las cosas que los empresarios pues sí tienen que entender, que mientras hagan las cosas bien no tienen por qué sentirse mal ni arrepentirse por nada. Y bueno, exacto. Bueno, pues yo creo que por mi parte sería todo. Nada más pedirle a Ricardo que alguna cosa que quieras agregar antes de terminar. No, simplemente que me parece que sobre todo en estos tiempos que vivimos de tanta convulsión, sobre todo en América Latina, ¿no? Rodeados de gobiernos colectivistas y de autoritarios, y con estas ideas socialistas que se van desarrollando en todos los países, hay como un plan. Yo siempre digo que el Foro de Sao Paulo hace 30 años armó una especie de manual para tomar países desde la izquierda y lo ha hecho muy exitosamente. Hoy más que nunca es necesario nutrirse de las ideas que pueden contrarrestar todo ese colectivismo que estamos viviendo en América Latina. Y Ayn Rand ha sido probablemente de las mejores filósofas para poder entender las bases del individualismo, las bases del respeto por uno mismo y de los derechos individuales. Pues sí, pues muchísimas gracias, Ricardo. Ya yo me despido también, los dejo con los hermanos Capello, y también agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí y a los hermanos que nos ayudaron con la transmisión. Entonces ya nada más nos comentamos para ponernos de acuerdo para la pregunta a un objetivista. Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Gracias. Adiós, que la vaya. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, nos vemos.